presento entonces esta segunda parte. Y ya tiene que ver un poco con la organización del Estado. O sea, pongámonos ahora a discutir un poco en qué sentido, no solamente a nivel descriptivo, sino también en qué sentido la organización del Estado, su funcionamiento, afecta o puede afectar el desempeño en general de las políticas. Y hablemos puntualmente de las políticas de transporte. En este caso, voy a aludir a la organización del Estado Nacional, ¿no? Después, obviamente, que como hay algunas competencias en materia de transporte y movilidad que están en las provincias, recordemos, bueno, no está listado acá, debería haberlo hecho, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte urbano, ¿no? Fuera del AMBA, el transporte urbano es de jurisdicción provincial o municipal, dependiendo de algunos lugares. En la provincia de Mendoza el transporte urbano es de jurisdicción provincial, históricamente lo ha sido. En Rosario, incluso a servicios que desbordan el ejido municipal, son jurisdicción de la ciudad de Rosario, que ha hecho acuerdos con municipios vecinos. Digamos, eso es un atributo subnacional. Lo que tiene que ver con el tránsito, sobre todo urbano, pero también con el tránsito interurbano, también es una potestad provincial, y después en algunas provincias está delegada en municipios, lo cual le genera una tensión importante con las pretensiones nacionales de control de los tráficos, no por los contenidos de las cargas, sino por el propio tráfico y el impacto en la seguridad vial. Hay una tensión entre la potestad que reclaman las provincias y la potestad nacional, y aspectos vinculados con, bueno, sí, el ordenamiento urbano, y ahora se incorporó después, a partir de los 90, el tema portuario para muchas provincias, y algunas, muy poquitos servicios ferroviarios, pero que en realidad han sido devueltos en su gran mayoría al Estado Nacional. Es decir, hay una potestad, hay una necesidad de articulación también, pero ahora, bueno, nos posicionamos más en el Estado Nacional. Bueno, hasta el 2019, es decir, en la gestión Cambiemos, había un ministerio con 3 grandes secretarías, y es en el primer momento, salvo el interregno que hubo entre el 2012 y el 2015, donde el tema transporte se unió a Interior bajo el liderazgo de Randazzo. Es en la primera oportunidad en donde accede a un rango de ministerio. Estos son siempre luchas sectoriales, quién accede al título ministerio, y bueno, ahí hay disputas que son como centenarias y muchas veces son muy formales porque no aluden al contenido de lo que se hace, sino simplemente si soy ministerio o secretaría. Pero en este caso sí permitió un diseño en términos de secretarías, una vinculada a la gestión permanente, digamos, y a las regulaciones permanentes, y donde colgaban, las clásicas subsecretarías por modo, ¿no? Del autotransporte, del tema ferroviario y de puertos y de marina mercante, vías navegables, etcétera, etcétera. Ya empezó a suprimirse en esta gestión, la subsecretaría del tema aerocomercial, porque se transfirió las potestades regulatorias al ámbito de la ANAC, ¿no? Pero ahí hay problemas con eso. Bueno, después, por primera vez, una secretaría de planificación de la movilidad urbana y de las cargas, y una secretaría vinculada a obras, fundamentalmente. En la nueva gestión se elimina esa de obras y se crea una de articulación interjurisdiccional, y se mantienen las secretarías de gestión y la de planificación con menor densidad, incluso en algunos de las subsecretarías. Pero se agrega esta de articulación, pensando en que todo lo que es la gestión entre el gobierno nacional y las provincias va a ir tomando una dimensión creciente, en particular en la gestión del transporte urbano, por
además los requerimientos de financiamiento que eso está teniendo, ¿no? Que son ingentes recursos que son necesarios para sostener el sistema, digamos, de transporte urbano, y más aún ahora con la caída, obviamente, de la recaudación por ingresos propios y el mantenimiento de la oferta en niveles que no son equiparables con la caída de la demanda, para sostener servicios que tengan, que puedan trasladar a una cantidad acotada de personas de acuerdo a los requerimientos sanitarios. Entonces hay una caída que puede representar a lo mejor el 30, el 20 o el 30% de la oferta de los servicios, pero con una caída de la demanda que ahora, después de la recuperación, está llegando a esos niveles, pero que llegó a ser una caída del 80% o del 90% en el caso ferroviario o del 92% en el caso de los subtes. Entonces, pero toda la gestión del financiamiento está implicando una densa relación pública, digamos, entre el Estado Nacional y las provincias, y entonces, bueno, ameritaba pensar una Secretaría de Articulación Institucional. Ahora, más allá de esto que, de mi punto de vista, arrastra desde hace décadas una cierta, diría, estancamiento y caída, digamos, de la densidad profesional en el sector central, en el transporte, lo que hay es una enorme vitalidad en los entes, digamos, que no son de la administración central, que sí están relacionados funcionalmente, es decir, son parte de la planificación del transporte que hace ministro o ministra de turno, desde luego, pero que tienen personería jurídica propia y con grados de autonomía y de autarquía financiera que son muy importantes. Entonces, por lo pronto está la administración descentralizada, aquella que comúnmente uno dice un ente descentralizado, una persona jurídica propia, un desprendimiento, un desgajo, digamos, del actor, digamos, de la persona central, Poder Ejecutivo, para facilitar la gestión y, digamos, de alguna manera concentrar una toma de decisiones en un ámbito operativo o administrativo específico. Y ahí está, bueno, las que tienen que ver con la aviación civil, el ANAC, que efectivamente tiene es el agente de instrumentación y de validación de las regulaciones internacionales en materia de tráfico aéreo en la Argentina, siguiendo los lineamientos de las grandes entidades multilaterales respecto, entre ellas la OASI en Montreal y otros organismos. El órgano que regula y fiscaliza el Sistema Nacional de Aeropuertos, y en particular uno de los, el gran operador, que es Aeropuertos Argentinas 2000, pero también otros pequeños operadores que hay, sobre todo en algunos aeropuertos de la Patagonia. Después están la Junta de Seguridad en el Transporte, que ha subsumido la ex Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, la JIAC, un organismo técnico muy interesante y muy calificado, que quedó como la parte aérea de esta junta que se creó en el 2019 y que integra y que busca, de alguna manera, extender la rigurosidad, digamos, de la investigación de accidentes y de las recomendaciones de seguridad operacional a otros modos de transporte que en general tienen menos desarrollo acumulado. El sector ferroviario tiene más, pero está por debajo de la gran experiencia que hay en materia aérea. Entonces incorpora y para tratar de dinamizar también los otros sectores. Espero que lo haga sin deteriorar las capacidades preexistentes de la JIAC. Entonces este organismo ya no existe más, de hecho. La Dirección Nacional de Vialidad, que estaba anteriormente en transporte, volvió al área de obras públicas y bueno, vuelve un poco a fragmentarse el trabajo. Creo que una buena decisión es poner todo eso bajo la órbita de transporte, pero bueno, ahora está tratado como obra pública y no solamente, y no como activo de movilidad o activo de transporte, que es como una otra mirada, pero bueno, son distintas cuestiones. Obviamente, sobre todo en materia, en lo que es la regulación, en realidad la fiscalización del transporte terrestre de jurisdicción nacional, la CNRT, famosa CNRT, que es uno de los
acervos de calidad o de capacidad o de saberes más importante que hay en el transporte de terrestre en el nivel nacional, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con algunos mandatos que son muchas veces cuestionados por las propias provincias, pero que ha hecho avances importantes en tratar de armonizar prácticas, criterios, normas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay 5, porque bueno, uno ya quedó subsumido y el otro se fue, 5 entes descentralizados. Después está el mundo de las empresas. En las empresas en la Argentina han adoptado distintas figuras, por ejemplo, ya de la década del 40 o 50 se creó la figura de empresa del Estado. Esa figura está en desuso porque no le permitía, por ejemplo, Agua y Energía era una empresa del Estado, YPF era una empresa del Estado originalmente, y que como figura jurídica, empresa del Estado, quedó en desuso. Entonces, los que están en uso actualmente son 2 figuras. Una más ligada, digamos, desde derecho privado y derecho público, pero, digamos, con una impronta pública importante, que es la sociedad del Estado. Y ahí se crearon las 3 ferroviarias a partir del 2008, la ADIF, la operadora ferroviaria y este holding que está revitalizado ahora, de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Por otro lado, se, digamos, reconvirtió la Administración General de Puertos, que estaba en liquidación, pero como no se transfirió el puerto de Puerto Nuevo, no se le transfirió al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ni antes de que fuera ciudad autónoma, ni después. Entonces se volvió a revitalizar bajo la figura de Sociedad del Estado y hoy solamente administra el Puerto Nuevo de Buenos Aires, pero tiene pretensiones de aportar a la planificación de las vías navegables y portuaria en general en el país. Y después la Empresa Argentina de Navegación Aérea, creada en el 2019 para la operación del espacio aéreo, también es una sociedad del Estado. Y después hay lo que se llaman las sociedades anónimas, pero que tienen capital estatal mayoritario. Incluso pueden tener un capital estatal único. Con la nueva Código Civil y comercial, hoy puede haber sociedades anónimas con actores, mejor dicho, con socios, sociedades anónimas unipersonales, que antes eso era imposible, y puede haber actores con capital estatal, sociedad anónima con capital estatal mayoritario o total, digamos, del Estado, y en este caso operan, sobre todo, bueno, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, la empresa Belgrano Cargas y Logística, creada en el 2013, las vaivenes que tuvo el CENACAF, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, y se crearon distintas entidades hasta que finalmente se creó recientemente la empresa, la Sociedad Anónima Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, para todo lo que tiene que ver con la formación, capacitación, incorporación de tecnologías y transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Y después una sociedad anónima básicamente de gestión inmobiliaria, que se llama Playas Ferroviarias de Buenos Aires y que depende de este ministerio y que de alguna manera lo que busca es generar proyectos con fracciones de las grandes playas ferroviarias que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y después, otra de las empresas creadas en la gestión anterior para recibir las rescisiones de contratos viales, el primero de ellos creo que no sé, con el grupo de Cristóbal López, el de la Richieri, y se creó la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, que acaba además de recibir todos los corredores que estaban bajo PPP y cuyos contratos se rescindieron y hoy por hoy están administrados por Corredores Viales. Pero como Vialidad se fue a Obras Públicas, Corredores Viales Sociedad Anónima está también en Obras Públicas. Bien, eso es un poco una mirada de algo estático, pero el tema es, bueno, si uno mira en general ve una importante fragmentación institucional y mucha disfuncionalidad. Ha habido pérdida paulatina de la importancia del centro, ¿no? El centro
al menos yo enfatizo mucho eso, que es ese centro no tiene que ser ni pesado, ni tiene que ser costoso, tiene que ser un centro con autoridad en materia de planificación, de regulación, de evaluación, eventualmente de fiscalización, que puede estar delegada en una agencia específica de fiscalización, como es el ORSNA, como es ANAC, como es la CNRT, y todavía no se creó un órgano, porque el órgano que se había creado de la Administración Central para el control, digamos, del el dragado y balizamiento de la vía de navegación troncal. No había uno, y desde luego se podría crear uno específicamente. Ha habido una historia reciente de innovación institucional, multipropósito, como en el caso de creación de agencias, pero que en realidad, y de diseños institucionales de emergencia. Por ejemplo, todo lo que ocurrió, que por suerte quedó de lado, estas sociedades anónimas que se crearon, llamadas unidades de gestión de emergencia, integradas por los concesionarios remanentes en el área ferroviaria de pasajeros, y la que se creó en el ámbito de cargas, una sociedad operadora de emergencia que operaría y que operó o intentó operar el ramal Belgrano antes de su estatización en el 2013, y que estaba integrada por sindicatos, desde ferroviarios, camioneros, algunas empresas chinas, el grupo SOCMA, y había otros grupos más, en una verdadera ensalada rusa que no produjo ningún resultado óptimo, pero en parte también por los incumplimientos del Estado con esa empresa en términos de inversión, porque la inversión en infraestructura dependía del Estado. Un incremento importante de la desorganización estatal en el sector ferroviario, a lo cual voy a aludir en la segunda parte ahora, desafíos pendientes en la construcción de capacidades, importantes desafíos en materia de coordinación federal, muy importantes desafíos. Este cuadro, para verlo, está en uno de los textos que está en la bibliografía de referencia, que hace un balance, digamos, de la situación organizacional del sector transporte hasta el 2015-2016, y ustedes van a ver, no lo vamos a repasar ahora, no tengan miedo, pero está en el texto ese. Si uno, en una primera columna, las distintas funciones que pueden cumplirse en un sistema de transporte, desde la planificación, la definición de regulaciones, el establecimiento de normas técnicas y estándares técnicos, la administración y operación de servicios, el desarrollo de sistemas de información, la fiscalización y el control, la seguridad, la investigación de accidentes. Bueno, todas esas funciones en los 4 modos, quiénes los estaban cumpliendo y qué tipo de tensiones hay en el cumplimiento de esas funciones, si hay solapamientos o si hay directamente áreas de vacancia. Entonces, a partir de esto, lo que me gustaría es, incluso tomando como referencia el caso ferroviario, hacer una especie de un aporte también del punto de vista instrumental, metodológico, para el análisis de sectores, y es partir de un concepto que se puede utilizar o no importa, eso no impide el uso de este concepto para estudiar los sectores, pero bueno, esto es un trabajo que está también en la bibliografía y que yo preparé en función también en términos conceptuales, pero también en la aplicación del tema ferroviario, tiene que ver con si un sector está organizado o no está organizado. Entonces, la palabra organización no es tanto un actor, no es tanto esta organización, sino un atributo, es una cualidad, ¿no? Una cualidad de estar más o menos organizado. Entonces, ese concepto de organización estatal es un atributo de la estatalidad, de un sector de política pública, que alude entonces al modo y al nivel en que los entes estatales involucrados, recordemos ahí en el sector transporte, autoridades centrales y 15 en el ámbito nacional, para todos los sectores, 15 entes descentralizados o empresas, que son, digamos, espacios con autonomía y con personería jurídica propia,
Es decir, el modo en que estos entes estatales coordinan sus intervenciones en un marco de objetivos, normas y procesos explícitos y reconocidos, con el objeto de dar cuenta de todas las funciones requeridas en la adecuada provisión de un bien o de un servicio público. En términos caseros es hasta qué punto todo ese conjunto de organizaciones establece las interdependencias y las relaciones necesarias para finalmente proveer un servicio final, digamos, a un pasajero o a un dador de carga, por ejemplo, en este caso. Entonces, todas esas interdependencias aluden a, bueno, bienes y recursos, a información y conocimiento que circule, a quién gobierna, o sea, quién le da sentido, quién le da lógica, coherencia, y qué funciones cumplen los distintos autores, quién ejerce autoridad y cuáles son los mecanismos de intercambio con el exterior, digamos, la parte exterior de este conjunto, de este sector. Entonces, a partir de ahí, digo, preguntándose, incluso esto puede servir para que ustedes después aborden el trabajo, el tercer ejercicio, que es un ejercicio corto, ¿no? Acá aparecen una serie de ejes, te dicen, no, tengo que hacer un ejercicio que va a durar como 300 páginas. Bueno, lo pueden pensar para su trabajo final, digamos, de esta asignatura. Pero para este ejercicio es algo más sencillo. Pero uno dice, bueno, ¿cómo abordar sectores de política pública? ¿No? ¿Cómo abordar el sector transporte de jurisdicción nacional? O, lo limito un poco más, el sector ferroviario de jurisdicción nacional o del autotransporte de larga distancia del sector, digamos, de jurisdicción nacional, es, bueno, por lo pronto, identificar las funciones sustantivas. ¿Qué funciones cumple este sector? ¿No? En algunos casos se puede redactar sintéticamente. Tiene que proveer servicios, digamos, de traslado, de transporte, de movilidad a pasajeros entre distintos puntos del país o en un ámbito urbano, en un ejido específicamente predeterminado, o tiene que facilitar a costos razonables y en condiciones de calidad la provisión de servicios de carga a distintos dadores de carga con distintas cualidades, etcétera, etcétera. Entonces, un aspecto importante es decir, bueno, ¿qué finalidad o qué funciones estratégicas básicas o finalidades básicas cumple un sector de política pública, ¿no? Pensando en los casos de transporte? Identificar organizaciones. Bueno, está bien. ¿Y qué organizaciones tienen que actuar en esto? Pensando primero en las organizaciones públicas y después uno puede incorporar el enlace con las organizaciones privadas que están atadas a la regulación pública en la prestación de ese servicio público. Pueden ser concesionarios o simplemente pueden ser empresas que tienen permisos o autorizaciones para prestar servicios de carga, por ejemplo. Obviamente no hay que, si hay muchísimos, no hay que listar todo, simplemente decir, bueno, hay dadores de carga, perdón, no dadores de carga, proveedores de servicios de carga que están autorizados. No, 1000 empresas, 50 empresas, etcétera, que son los que finalmente son los que prestan en relación con el demandante, el dador de carga, el servicio. Pero en el marco de una autorización, de un permiso, de una concesión, lo que sea. También es importante, un poco siguiendo el cuadro anterior, analizar la distribución de funciones instrumentales o funciones ligadas al ciclo de la política entre esas organizaciones. O sea, uno dice, en un sector que tiene que cumplir esta finalidad estratégica, proveer este servicio estratégico para tales usuarios, personas, empresas, etc. Que tiene estas organizaciones que están, digamos, colaborando en la prestación de servicio. Las funciones relacionadas con el ciclo de una política, que van desde la planificación hasta el diseño de política, la elaboración de normas, la operación propiamente tal, o sea, la implementación, operación propiamente tal, el control, la evaluación. ¿Cuáles de estas organizaciones cumple qué papel, digamos? Es importante distinguirlo, porque por ahí nos podemos encontrar que dos organizaciones hacen lo mismo. O la función de generación de información, nadie la cumple, o sea, nadie la realiza.
Y ahí analizar problemas funcionales y estructurales, o sea, si hay colaboración, si hay coordinación, si hay solapamiento de funciones. También se pueden analizar normas, el estado de las normas técnicas, o sea, es un sector que sus operaciones están todas normalizadas y hay acuerdos sobre las características de las normas. Bueno, en algunos sectores, podemos, el aerocomercial, las normas incluso son aportadas por organizaciones multilaterales. Y después hay una adaptación a normas locales. Y esas normas tienen un entendimiento y un cumplimiento que es mucho mayor que las normas que se dan en el ámbito ferroviario. Y eso incide mucho en cómo opera un sector, ¿no? ¿Cómo es la producción de saberes, por ejemplo? ¿Cómo se califican las personas, se capacitan? ¿Cómo circula el conocimiento técnico? ¿Cuáles son las relaciones que tiene ese sector con su ambiente? Bueno, son algunas de las preguntas que uno haría cuando analiza un sector, ¿no? Y particularmente poniendo el foco digamos, en si uno puede considerar que está organizado y que está preparado para lograr los servicios públicos que finalmente se esperan de ese sector, o hay desorganización, desorden, incumplimientos, dudas sobre el cumplimiento de ciertas normas, recursos, digamos, insuficientes que hacen que ciertos servicios o ciertos estándares no se puedan cumplir porque no ha habido las inversiones necesarias. Eso es un poco la gran pregunta, ¿no? Yendo al caso de ejemplo, que no, para mí es muy querido porque tiene una tradición familiar, pero que realmente es muy inquietante, es un grado importante de desorganización en el sector ferroviario. Y el sector ferroviario viene, hay una cuestión, que el sector ferroviario viene de una decadencia comparativa, digamos, o relativa en términos también de cómo se posiciona con otros sectores, el aerocomercial, el autotransporte principalmente, el aerocomercial, pero viene en un proceso de decadencia en función también de su modalidad y sus características organizacionales y tecnológicas, fundamentalmente. Pero a su vez, ese proceso de desorganización, que en parte ha tenido que ver por el impacto de esa decadencia relativa, pero ha habido elementos que han desorganizado aún más ese proceso, ¿no? Y se aceleró el proceso de desorganización estatal, tanto en términos de la provisión permanente de los bienes y los recursos necesarios, en términos de la degradación de las normas técnicas, la desaparición del reconocimiento conjunto de normas técnicas, incluso hasta la desaparición física de normas que había antes en ferrocarriles argentinos. Y eso es un proceso que está empezando a reconstruirse a partir de nuevas directivas de seguridad operacional, de nuevas reglas, pero realmente hay un importante, digamos, proceso de incumplimiento, de desconocimiento y de disputa respecto al marco normativo. El tema de las empresas, de las distintas organizaciones y su cumplimiento de funciones, y de los solapamientos que hay en temas de obra, en temas de control, el desconocimiento mutuo de alguna de sus funciones, la ausencia de una autoridad central que de alguna manera, la ausencia en el sentido efectivo, no es que no exista nominalmente, sino efectivamente que establezca los parámetros, las políticas, está digamos, se ha ido deteriorando, y incluso la propio proceso de formación de recursos humanos tuvo obviamente un abrupto corte con los procesos de concesionamiento y donde no hubo una continuidad en el proceso de formación, y cuando el Estado vuelve a asumir y le da una nueva impronta al sector ferroviario, en particular metropolitano, se encuentra que hay limitaciones en términos también de recursos humanos y en la formación de recursos humanos. Entonces, todos esos factores muestran a un sector que está todavía, y estará un tiempo, en una situación de desorganización.
Acá hay esto tiene que ver un poco que por efectos tecnológicos, pero también por efectos de esta desorganización, estos es un indicador que sobre todo lo elaboró en su momento Jorge Cohn, y yo, digamos, hice una serie completa, donde muestra y compara lo que llama unidades de tráfico, que son, en el caso de pasajeros, pasajeros kilómetros, y en caso de cargas, toneladas kilómetros. Entonces, suma, que bueno, efectivamente son peras y manzanas, pero de alguna manera el título dice frutas. Entonces, por eso es de 30.000 millones de frutas. Claro, hay peras, hay manzanas, eso hay que reconocerlo, que es el conjunto, la suma total de unidades de tráfico entre 1965 y 2017. Estamos hablando de unidades brutas, o sea, no relativas, sino absolutas, ¿no? Tanto. Partimos del año 65 con 30.000 millones de unidades de tráfico y estamos en el 2017 con alrededor de un 55% de esa cantidad, digamos, en esta serie, y más o menos se ha mantenido en los últimos dos años siguientes antes de la pandemia. Quiere decir que en unidades absolutas, el sector ferroviario perdió casi 48, o sea, produce, digamos, como maquinaria productora de bienes, servicios, produce un 48% menos. Y en términos, que eso bueno, no está el gráfico acá, en términos incluso del Producto Bruto, cayó mucho más, porque durante todo ese periodo, más allá de nuestros vaivenes, creció el Producto Bruto, y está a mucho menos de la mitad en cantidad de unidades de tráfico, ¿no? Entonces, y esa caída, digamos, de la producción ferroviaria, ustedes verán que digamos, incluso después de las concesiones se incrementa básicamente por el tráfico metropolitano y por el tráfico de cargas, no por el interurbano, que se directamente queda, digamos, casi insignificante comparativamente. Pero, o sea, que no es estrictamente el proceso de concesión, es en general después el deterioro de la calidad, digamos, de los servicios ferroviarios por las distintas razones que tienen que ver con esta desorganización que se produjo. Bien, acá hay algunos elementos sobre esto que yo mencionaba sobre bienes y recursos, cuáles son los problemas o estos observables de esa organización o desorganización estatal en términos de los suficientes recursos, de la aplicación de normas técnicas y los saberes, de quién conduce y quién tiene autoridad y quién otorga coordinación y coherencia, todo esto, y en las relaciones con el exterior. Y un aspecto también preocupante de los últimos tiempos tiene que ver con el rol de la agencia de fiscalización, sobre todo ante la emergencia de nuevos operadores públicos, porque la agencia de fiscalización que se creó, la CNRT, en 1996, a partir de la fusión de otros organismos preexistentes, obviamente estaba en el marco de esas concesiones destinada a fiscalizar operadores privados, o sea, cinco operadores ferroviarios de cargas, más uno paraestatal como era el Ferrocarril Belgrano, 4 operadores privados del Ferrocarril Metropolitano, otros operadores provinciales. Bueno, estaba para controlar una cantidad fundamentalmente de operadores privados, pero después se produjeron los procesos de estatización que se están completando en el ámbito urbano con digamos, con la estatización completa de las 7 líneas, pero que llegaron a 5 con el 85% del tráfico metropolitano, y también en las cargas, donde si bien tiene la mitad de la red, tiene aproximadamente el 25% de la carga total. Y entonces, y además se creó otra organización como ADIF para la gestión de la infraestructura, y al mismo tiempo está FASE, que es como el holding que de alguna manera debería controlar a estas organizaciones, aparte de la de recursos humanos. La pregunta es, ¿cuál es la posición que está teniendo y cómo está actuando la CNRT? Y hay importantísimas tensiones, en particular con SOF, que es, obviamente, es el gran heredero de Ferrocarriles Argentinos por el volumen de la cantidad de personas, por su tráfico, etcétera, etcétera,
y que ha llegado a impugnar las sanciones del CNRT. La CNRT le puede aplicar a los operadores públicos, de acuerdo a las resoluciones que había emitido Randazzo y otras resoluciones propias de la CNRT, le puede aplicar sanciones, no pecuniarias como a los privados, pero sí sanciones que por lo menos son simbólicas y demostrativas de que algo no funciona, ¿no? Llamados de atención, apercibimiento, etcétera. Y la operadora ferroviaria ha impugnado administrativamente, incluso alegando inconstitucionalidad de las normas que rigen la CNRT y sus competencias de fiscalización, cuestión que suena insólito, ¿no? Que un organismo público dentro de un mismo ámbito impugne a otro por inconstitucionalidad. Es algo insólito y muestra un grado de desorden y de falta de coherencia general. De todas maneras, algunas de las pautas se cumplen en términos de planes de mantenimiento, pero son muy resistidas, o son resistidos los controles de la CNRT, y más aún, aunque no sean pecuniarios, las sanciones. Como no hay un operador alternativo, desde luego ha habido mayor, incluso en el momento en donde queda el operador y los dos operadores privados, hay más sanciones a los operadores privados que lo que hay a SOF, pero eso hay una tendencia mundial en donde cuando el fiscalizado es un operador público, hay mayor renuencia a su sanción, digamos. Incluso no están ni siquiera previstas las pecuniarias en nuestro caso. También hay cierta resistencia del Belgrano Cargas, por ejemplo, para simplemente generar su inventario, ¿no? Entonces no se puede fiscalizar aspectos patrimoniales simplemente porque no existe un inventario y no se ha producido y no se está produciendo. Entonces es muy difícil. ADIF directamente no tiene posibilidades de ejercer su control, sino a partir de sus distintos operadores o con quien opera la infraestructura, y que incluso ADIF tiene como distintas situaciones. Opera de una manera en el Sarmiento, opera de otra manera en el ferrocarril a Mar del Plata y opera de otra manera en las intervenciones que hizo sobre el ramal de NSA. Entonces, hay múltiples criterios, múltiples formas, cierta desautorización del órgano de fiscalización, y entonces es un ámbito que yo he calificado como desorganizado, pero por supuesto ustedes pueden tener una opinión distinta. Bien, cierro con... podría dejar de grabar, bueno, lo incorporo en la grabación. El ejercicio 3 que les estoy pidiendo para el 30 de abril, y podríamos acá poner de 2021, por si hay algún pícaro que cree que no rige el año puntualmente, pero, o pícara, no tiene enfoque de género, la picardía es universal. El ejercicio entonces es que ustedes elijan un sector de transporte. Y ustedes pueden elegir un sector de un país, Argentina u otro, ¿no? Hay colegas acá de Uruguay y Paraguay, o sea que pueden elegir sus propios países. Pueden elegir, por eso, el nivel nacional, pueden elegir un sector en un nivel subnacional, es decir, por ejemplo, cómo funciona el sector, no sé, del autotransporte, no, o mejor dicho, de servicios de taxi, remise, etcétera, en la Ciudad de Buenos Aires, o el transporte en el ámbito general urbano en el Gran Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, lo que quieran. O en una ciudad importante que tenga servicio de transporte bajo su jurisdicción, Rosario, La Plata, etc. Y pueden incluso recortar en términos de un sector de nivel nacional, el ferroviario, el marítimo portuario, el autotransporte, aerocomercial, etcétera. O pueden también, otra alternativa es tomar un subsector y la coordinación multinivel, por ejemplo, el autotransporte de carga, y ese sector, el autotransporte de carga, lo pueden ver solamente en nivel nacional, pero también en su relación con el nivel subnacional, por ejemplo, que también tiene algunas potestades de control, o el tema de la seguridad vial. Entonces, lo primero es elegir un sector y describir su organización institucional. O sea, describir en ese sector
qué funciones se cumplen y qué estructuras públicas, digamos, qué estructura pública, o sea, qué organizaciones públicas tienen injerencia o tienen competencia en ese sector. Entonces, hacer un mapa en un sector que ustedes delimiten de los actores estatales, con una mención a los actores no estatales que eventualmente participen de ese sector, y cómo están distribuidas las funciones. Hacer una descripción. Y después hacer una valoración. Ustedes pueden hacer una valoración a partir de lo que ven sobre si existen tensiones organizacionales y funcionales alrededor del cumplimiento, obviamente, de esas funciones en el marco de ese sector. En concreto es un ejercicio breve, por eso tiene que ser muy sintético, ¿no? Pueden hacer uso, obviamente, de un gráfico que muestra algo así como un organigrama, o lo pueden hacer, lo pueden listar y después identificar las funciones y cómo se relacionan entre sí dentro de todo lo que es un proceso productivo que los tiene que integrar, porque finalmente tienen que, ellos participan en un proceso productivo que finalmente tiene como desenlace la calidad o la oportunidad de un servicio que se le presta a un ciudadano, una ciudadana, a una organización, a un dador de carga, digamos, a quien sea el usuario. Entonces, nadie puede decir, no, yo hago fiscalización. Sí, no, haces fiscalización en el marco de un proceso productivo general donde alguien opera o te fiscaliza, alguien regula y el destinatario final es este. Los participantes pueden ser mejores o peores, algunos fiscalizan bien y el regulador es malo. Está bien, eso se puede mencionar si hay datos al respecto, pero todo eso hace a un proceso productivo integral que tiene como desenlace la calidad en la provisión de un servicio. Entonces, primero, identificar un sector y describirlo en términos de sus organizaciones y las funciones, en cómo están distribuidas, y después hacer una breve valoración acerca de cómo funciona ese conjunto. Y si hay tensiones, si hay una buena coordinación, si no hay grandes problemas. Bueno, es un ejercicio breve. Bueno, no sé si se entendió muy bien, pero ahora es el momento, corto la grabación